pues de personas que han generado en ti un doble vínculo, una doble necesidad, una dependencia, ¿no? Esto que te decía de la intermitencia, en donde hoy te odio y mañana te vuelvo a amar. Sí, yo tenía un apego ansioso muy fuerte y la verdad es que sí tenía yo esta sensación de momento de necesito volver, necesito verlo, o sea, tu sistema sí te está pidiendo como si fuera una droga, vaya, ¿no? La abstinencia, ¿no? Esta sensación de angustia. Es que tú de verdad crees que va a volver esa persona divina, la que sí te quiere, la que es bien linda, la que te dice cosas, ¿no? Ajá, entonces sí te la vives o esperando o incluso, como tú dices, buscas la manera del contacto. Porque qué tal si ahorita ya regresó esa persona que me encanta. Ya no es el que me rechaza, ¿no? Una mente que te mete en un ciclo de abuso es una mente muy ágil, que logra generar una dependencia en ti. Este es un espacio para divagar, para comentar todo aquello que nos carcome la mente, para desenredar nuestros pensamientos y darles sentido, para compartir y para crecer. Este es tu espacio para ser y para reflexionar perdidamente. Bienvenido a un nuevo episodio de tu espacio para reflexionar perdidamente. Yo soy Kat González, soy psicóloga, terapeuta alternativa y coach, y es para mí un placer que compartas este tiempo y este espacio conmigo. Y hoy tenemos un episodio que me encanta y muy especial porque tenemos nuevamente de invitada a la psicóloga Doris González. Les recuerdo, Doris es licenciada en psicología, licenciada en periodismo y especialista en trastornos de ansiedad y neurodivergencias. Pero nuevamente voy a dejarlos con Doris. Hoy queremos hablar un poquito de lo que es el duelo, pero sobre todo por episodios anteriores y que he visto que es el tema que están solicitando ahorita, el duelo en la ruptura amorosa. Entonces vamos a permitir que Doris nos recuerde dónde la podemos encontrar. Gracias, Doris, por estar aquí. Es un placer. Aquí. Pues Doris González Rode en LinkedIn, Doris González Rode en Doctoralia y psic.doris.gonzalez.rode es Instagram. Ok. Bueno, nos encantaría, Doris, que ahorita nos digas, por favor. Primero que nada, yo creo que nos expliques lo que es un duelo y después ya, por qué la ruptura también se considera un duelo y, o sea, por qué nos sentimos, bueno, eso ya después que nos vayas explicando por qué nos sentimos a veces tan tristes, tan desolados o incluso queremos regresar, ¿no?, a esas relaciones. Mira, me gustaría empezar recordando que el duelo es, pues, una pérdida. Es un cierre y la vida está lleno de cierres. Todo el tiempo, etapas de vida, décadas, pasar de niño a adolescente, a joven, adulto, vejez, trabajo, amigos, relaciones, ¿no? Cambios de escuela, cambios de lugar de residencia, es decir, el día, la noche, ¿no? Entonces, estamos viviendo un constante cierre de ciclos y que provocan un duelo, que es la pérdida, ¿no? Pero especialmente los que no estamos listos, ¿no? Los que consideramos como parte más arraigada de nuestra vida, son los que nos va a costar más trabajo, ¿no? Son esos duelos. Entonces, justo uno de los más complicados que vive el ser humano es o la pérdida de un padre, de un hijo, ¿no? Que ni siquiera dicen tiene nombre cuando te quedas sin un hijo, y la pérdida de la pareja, ¿no? Duelos, gente que maneja mejor los duelos, sí. Gente que tiene herramientas, gente que está lista para manejar el duelo, sí. Pero siempre es un duelo, ¿no? Ok. Bueno, y ahora ya específicamente, para empezar, pues coméntanos cuáles son las etapas de este duelo, si hay un orden, si puede ser en cualquier orden, y cómo lo aplicarías directo al término o cierre de una relación amorosa. Pues mira, empezamos. La verdad es que no hay un orden, las voy a nombrar inclusive en desorden porque
pueden ir, primero presentarse una, luego otra y luego regresar, ¿no? Pero está la negación, ¿no? Está el enojo, está la parte de la tristeza donde empiezas a lidiar un poco más y está finalmente la aceptación, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, puedes ir navegando por las diferentes etapas y puedes estar estacionado un poco más en una que en otra, ¿no? Ok, ok. Oye, y una pregunta, ahorita que dijiste esto, qué bueno, o sea, porque yo muchas veces les digo esto a las personas que cuando estás en terapia, ¿no? Y a veces sientes que tuviste un retroceso y hasta piensas, no, esto no está bien, esta terapia no me está funcionando porque tuve un retroceso. Y tú dijiste algo clave, la sanación no es lineal. No es. O sea, sí hay un regreso a veces a algún punto, ¿no? Ujú, ujú, Y es ujú. algo natural y es parte de tu proceso de sanación, Por ¿correcto? supuesto, por supuesto. Pero inclusive, no sé si te ha pasado y si a ustedes los han operado en algún momento, pero cuando te operan al siguiente día o un día de la primera semana dices, ya estoy, Sí. ¿no? O del COVID, ¿no? Dices, ya estoy. Y el siguiente día es como, no, me siento peor que el primer día, ¿no? Entonces, los síntomas no necesariamente hablan de salud, o sea, de una salud total o de una sanación, ¿no? Hay veces que podemos estar, regresar un poco a un síntoma, a una situación que justo nos va a sacar de a la siguiente etapa, Ok, ¿no? ok. Y es esperado, ¿eh? Es esperado, o sea, en un duelo saludable es esperado que pasemos por todas las etapas, que regresemos, que vayamos y que lo vayamos viviendo de esta manera, ¿no? Ok, ok. Sí, yo les comento algo así, por ejemplo, les digo, no sé, Ujú. tema mamá, que es un tema de vida, ¿no? Un trabajo de vida. Les digo, es que esto es como un diamante Ujú, y hay muchas caras. Y a veces puede ser que ya sanamos esta, ¿no? Pero ujú. ¿qué crees? Nos queda un detalle o en esta o ya no, ya nos pasamos a la otra cara. Entonces me imagino que es un poquito así, ¿no? Con el duelo. Ok, a lo mejor de la misma parte que tú dices de negación, ¿no? Ok, ya acepté que sucedió, ¿no? Pero no logro todavía integrar que ya no está en mi vida, en mi día a día, en mi vida, ¿no? Entonces Ujú, todavía sigues un poquito en negación. A lo mejor por eso te viene esa, como a veces ujú, como una crisis, ¿no? De, ay, otra vez me siento en ujú. el mismo punto, pero no, no es el mismo punto, No ¿no? es el mismo punto. No, por supuesto que no. Ahora, también habría que hablar de duelo patológico, ¿no? O sea, en el romper una relación va a doler por muchos aspectos. Una, porque vas a romper con un tercer ente. La relación se vuelve un tercer ente. Eres tú, soy yo y es la relación. Ok. Entonces hay un tercer ente que se acaba. Y ese tercer ente tenía apodos, historias, canciones, amigos, planes, juegos, promesas. Ay, Deshazte de ese ente. Eso duele mucho, porque claro. nunca lo vas a volver a ver ese ente. Es una muerte, literal, ¿no? Entonces, por supuesto que el duelo en una relación va a llevarse pedacitos de ti en ocasiones, ¿no? Ahora, hay relaciones que cierran muy bien porque se dan cuenta que todo este ente ya cumplió su función, ¿no? Y que ya no hay más que aporte a ninguno de la vida de los dos. Entonces es aunque duele, y muchas veces el duelo lo llevan más bien durante la relación, es un duelo mucho menos patológico. El tema aquí es que hay relaciones que no te permiten romper o vivir el duelo sanamente porque hubo idas y venidas, ¿no? Y cuando me refiero a idas y venidas hay rupturas, ¿no? Y regresábamos, y rupturas y regresábamos. Entonces había una costumbre por esta intermitencia de estar. Entonces, justo cuando ya viene la separación, digo, no, ay no, pero estoy acostumbrada a volver a sentir el enganche, ¿no? El segundo enganche. Entonces, esta ausencia definitiva se vuelve mucho más complicada, ¿no? Y entonces es un poco más patológico. Ok, ok. O sea, también Ujú. la aceptación de eso, ¿no? De que esta vez es definitiva. Esta vez es definitiva, ¿no? Y algunos otros factores, o sea, te estoy hablando de relaciones que van y vienen, pero también pues de personas que han generado en ti un doble vínculo, una doble necesidad, una dependencia, ¿no? Esto que te decía de la intermitencia, en donde a veces soy un amor contigo y a veces no, y a veces te lo doy y a veces te lo quito, genera una sensación de dependencia.
Y cuando hay una dependencia es mucho más fuerte la separación. Llámale alcohol, amor, pareja, juego, sexo, lo que quieras, ¿no? O sea, una dependencia, separarte una dependencia es otro boleto, ¿no? Sí. Es otro boleto porque ni siquiera puede haber una, o sea, una despedida real si no es una separación definitiva, vida o muerte, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, yo tenía un apego ansioso muy fuerte y la verdad es que sí tenía yo esta sensación de momento de necesito volver, necesito verlo, o sea, Así es. tu sistema sí te está pidiendo como si fuera una droga, vaya, ¿no? Por supuesto, por Sí, supuesto. entonces eso también yo creo complica las cosas, ¿no? Y es lo que te comentaba cuando te dije me encantaría hablar de este tema, Sí. porque precisamente, desgraciadamente, todos venimos rotos y descosidos. Entonces, a veces no es nada más el que seas muy apegado, porque hay gente que de verdad le cuesta soltar, sino también si había un trastorno, si había una codependencia, si había tantos factores que nosotros, que si no tenemos la preparación, no tenemos ni idea, solo sentimos el dolor, solo sentimos la angustia. Y muchas veces, como así Sí. lo vivimos siempre, pensamos que es normal. Y sabes qué, tenemos un factor, bueno, varios, pero hay un factor que no nos permite que la separación se dé de manera tan saludable últimamente, que son las redes sociales. La hiperconectividad, Ay, ¿no? sí. Entonces, pues, yo tronaba con mi novio, ¿no? De a los 18 años, no lo volví a ver nunca más, Claro, sí. ¿no? Y a los 3, 4 meses decía, ya estuvo, ¿no? O sea, lo llevo aquí, me duele, lo extraño. A Claro. lo mucho ibas al lugar a donde él iba para medio encontrártelo o hablabas con el amigo para saber de él, pero ahora estamos todo el tiempo, tenemos información Claro. de ellos. Entonces, una de las cosas básicas para poder sanar y empezar con el duelo es no tener información de esa persona, Guau. ¿no? O sea, en medida de lo posible, porque bueno, pues hay gente con la que convivimos en el trabajo y son nuestras exparejas, ¿no? Pero Sí, en sí. medida de lo posible, evitar las redes sociales, evitar todo aquello que nos tenía enganchado, inclusive en la misma relación destructiva, ¿no? Sí. Y poder renacer, y Sí, sí. poder reinventarte y encontrar inclusive, ¿no? Inclusive, ¿sabes qué? Hay parejas que se separan y se reencuentran. Sí. Y se reencuentran años después, un tiempo después, meses después, y se reencuentran en una nueva etapa, ¿no? Y entonces justo el duelo de cerrar con esa historia no te quita el volver a iniciar una nueva, ¿no? Una nueva más saludable, ¿no? Sí, increíble, pero sí, sí hay casos así, ¿no? O Ujú, sea, porque a ujú. veces uno dice, no, pues si ya te dio la relación lo que tenía que dar, o la persona, ¿no? O el camino juntos se acabó. Pero ¿quién no te dice? Porque todo el tiempo estamos evolucionando, que en unos años te vuelves a encontrar y son dos personas totalmente diferentes que Así es, inician una nueva relación. No es así es. retomar, vaya, o sea, No, no, es una nueva relación, ¿no? O sí, sea, yo me he encontrado amigas que hace muchos años no veía o amigos que hace muchos años no veía o hay gente que me ve que hace muchos años no me veía y soy otra. totalmente, Entonces así tengo es. como otra cosa que ofrecer, ¿no? Otra historia, Claro, otra conexión, otra así conexión. es. Uh-huh. Y ahora también me gustaría preguntarte ahorita que dijiste patológico. Uh-huh. Porque mucha gente ya ves que luego te dicen, no, Uh-huh. es que el duelo, o sea, sano hasta 1 año, hasta 2 años, hasta... ¿Realmente hay un tiempo? ¿Realmente hay un límite para esto? Mira, yo no soy tanatóloga. He leído de tanatología. Me gusta leer de tanatología. Pero dicen que 1 año en una situación pues, de pérdida dolorosa es un tiempo considerable para poder vivir como todas las etapas, ¿no? Aproximadamente 1 año, Sí, ¿no? claro. Más menos, ¿no? Sí, eso es otra, cada caso también, ¿no? Dependiendo, Sí. como decíamos, la persona, si tiene apegos muy fuertes, porque sí, yo, por ejemplo, yo soy una persona muy, como muy desapegada en muchas cosas, pero en cuestión pareja, uy, ahí sí me costaba muchísimo. O sea, yo Uh-huh. limpio la casa, tiro todo y bueno, mis hijos, es un relajo porque empiezo, mamá, no tengo recuerdos de mi infancia, porque yo todo, no, ocupa espacio, no lo necesitas, no, hace 6 meses que no lo Uh-huh. usas, tiro. En cuestión de muertes, gracias a Dios, Uh-huh. la más cercana que he tenido fue mi padre, o sea, la Uh-huh. principal,
Y creo yo que como él vivió muchos años y murió, gracias a Dios, muy rápido, no fue una larga enfermedad, no fue un accidente terrible, como que yo me sentía muy en paz con el asunto, entonces no lo sentí tanto. Pero, por ejemplo, en la familia, no sé, a lo mejor lo vivieron diferente. Alguna de mis hermanas, que es más apegada y todo, que sí decía, pues es muy fuerte para mí, ¿no? O sea, y me llevó más tiempo, ¿no? Y a lo mejor yo, o a lo mejor mi dolor era diferente, a lo mejor yo en el momento sigues con tu vida normal y hay ciertas situaciones y ocasiones en que, ay, extraño a mi papá, ¿no? Y tal vez alguna vez sí lo lloré, ok, una graduación, o sea, eventos de Y la vida aparte que cada quien estarían, ¿no? maneja el dolor de diferente manera, o sea, no hay una manera exacta de cómo vivir el duelo, o sea, es decir, los síntomas que presentes, ¿no? O sea, no toda la gente llora y no deja de doler, ¿no? O no toda la gente deja de trabajar y no es que no le duela. Entonces, más bien el manejo de la tristeza o de las emociones que genera el duelo, bueno, es una cosa independiente, ¿no? Ahora que hay quienes vivimos o viven el duelo de una manera más intensa, también, ¿no? Y ahora, en cuestión pareja, Ujú. ¿qué trastornos podrías tú comentar o mencionar en estos casos precisamente en que tú dices, bueno, es que no es posible, no sé, ya pasó mucho tiempo y además del mucho tiempo, te veo que realmente lo sigues sufriendo igual o más, y que realmente tienes, como dices, a lo mejor esta dependencia de la persona y no pasas página, ¿no? Porque sí es cierto que, sobre todo dependiendo de la importancia y qué tan larga fue la relación, es obvio que vas a extrañar, es Ujú. obvio que vas a estar triste, pero cuando ya te encuentras, no sé, 4 o 5 años, que aún sigues enganchado ahí, a lo mejor ahí sí ya podríamos hablar de algún trastorno o qué podría estar sucediendo en estos A casos. ver, un duelo mal llevado o un duelo patológico puede llevarnos a desarrollar otro trastorno, o sea, un trastorno depresivo mayor, un trastorno ansioso, una codependencia, ¿no? O maximizar trastornos que ya tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto que si ya tenemos un diagnóstico de algún trastorno, con la ruptura va a desarrollar mucho más síntomas, claro, claro, es esperado, ¿no? Que una persona que ya tiene un trastorno lo viva de una manera mucho más fuerte y con síntomas en niveles más altos, ¿no? Pero también, como bien dices, puede detonar adicciones, ¿no? Claro. Puede detonar adicciones a los ansiolíticos, al alcohol, ¿no? Inclusive a gente que por duelos muy fuertes, la pérdida de un hijo, o sea, te estoy hablando de situaciones traumáticas, ¿no? Ha brotado, ha tenido brotes psicóticos, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho de cada persona. Por eso es que hoy hablamos en lugar de trastornos y hacia allá se va a dirigir el diagnóstico en la psicología de espectros, ¿no? Porque antes teníamos como los síntomas del autismo, los síntomas del border, y ahora vemos que cada persona presenta unos síntomas y otros, entonces es un espectro justo cada una de las personas, ¿no? Como para decir, el duelo se vive así y estos son los síntomas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué tips o consejos podrías darle a estas personas porque sí, yo me encuentro de repente gente, sobre todo en redes después de un video o algo, que sí me dicen, es que llevo, no sé, 2, 3 años y el dolor sigue igual de intenso y lo sigo extrañando igual. Uh -huh, uh O, -huh, o incluso que dicen, pues es que lo he buscado, ¿no? uh O -huh, sea, y a veces pues la otra persona a lo mejor ya tiene otra pareja, o a lo uh mejor -huh. de verdad ya para la otra persona sí fue definitivo el final. Y entonces esta persona sigue como anclada, como sufriendo, como, o sea, ¿qué consejos digo? Aparte de, yo siempre digo, vayan a terapia, es maravilloso, pero ¿qué tips podrías sí darles para decir, ok, puede servirte, ayudarte en ir soltando esto? A ver, yo creo que de las cosas más básicas cuando queremos realmente romper con un vínculo es deshacernos de lo que nos ata de ese vínculo, ¿no? Y a veces son cosas, ¿no? Y a veces son recuerdos. Entonces, encontrar qué es lo que me ata a esa persona todavía. Una idea que va a cambiar,
una idea de lo que me dio, una idea de lo que pienso que era, una necesidad de que regrese a pedirme perdón, una necesidad de ser escogida. Es ella, ¿no? En el caso del hombre, es ella la que me genera algo muy fuerte. ¿Qué es lo que me ata? O sea, ¿por qué sigo teniendo este vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que encontrar y hacernos el cuestionamiento y el insight de qué es lo que me ata a esta persona. En una de esas, si la respuesta es positiva, porque hay muchas cosas que me unen a esa persona, valdría la pena, ¿no? Ver si es posible tener, no hablo de un reencuentro o de un reencontrarse con esa pareja, que nunca sabes, como hablábamos en un principio, pero sí más bien ver qué es lo que me falta a mí para yo poder desarrollarlo, eso porque con otra persona, en otro lugar, porque muchas veces amamos quienes éramos cuando estábamos con esa persona, ¿no? Muchas veces lo que nos mantiene unidos a esa persona es lo que éramos. Y si no hay posibilidad de reconectar, entonces recordar que eso es tuyo y que eso lo puedes vivir de otras maneras, ni siquiera con una pareja, ¿no? Claro. Con tus hermanos, con tus papás, con tus amigos, con tu cuñada, con un sinfín de personas con las que puedes volver a sentir esa misma emoción de alegría. Y a lo mejor va a haber otras que solamente son de pareja, ¿no? Pero empezar a depositarlo también en ti y en otras actividades puede ser una manera positiva de romper con esta necesidad de reencontrar esa parte que eras con él, ¿no? O con ella. Sí, sí, claro. Y es cierto, generalmente, creo que hay un especialista por ahí que eso dice, que el enamoramiento es enamorarse de uno mismo, de la versión que puedes ser, ¿no? Con esa persona. Entonces, sí es cierto, esa parte es tuya, la puedes rescatar Claro. o sea, es la parte ya del aprendizaje que te dejó esto, ¿no? O sea, me dejó ver que puedo ser la más cariñosa, que puedo sentirme muy motivada, que puedo, no sé, o sea, ¿qué es lo que te dejó esta persona? Rescátalo y bueno, hasta de alguna manera se honra lo que fue la relación, ¿no? Claro. Y cuando tú honras y agradeces es muchísimo más fácil, es cierto, Al soltar. menos para ti. Sí, ¿No? O sea, claro. estamos hablando ya en un nivel personal, ¿no? Si al otro le viene bien o a la otra, también está padre, ¿no? Claro, totalmente. Y esta parte que dices de deshacerse también de cosas, porque Ujú. creo que a veces, y está bien, si en tu proceso necesitaste aferrarte algún tiempo a esas cosas, ok, pero sí tiene que llegar ese momento en que Claro, pues las sueltes claro, y es simbólico, estás soltando también claro, este apego a la relación, ¿no? claro. Entonces sí, Ahora, no todos, no toda la gente lo necesita, ¿no? Pero cuando está siendo patológico, es una manera como muy simbólica, ¿no? De terminar con la relación. sí, claro. Pues ya escucharon, esa está buenísima, la de las cosas, porque Ujú. sí, muchas veces nos aferramos a las cosas. Y ahora, Así como tú es. dices, a lo mejor, si es una televisión, bueno, no te vas a deshacer de la Exacto. televisión, ¿verdad? O sea, pero a lo mejor si es una pulserita, no Ujú. sé, a lo mejor si es la playera o el suéter, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, esas cuestiones te pueden ayudar, ¿cómo no? O sea, para Ujú. irle diciendo a tu mente que crecí, ya se acabó, ¿Y qué ¿no? significa para mí? ¿No? O sea, porque no es la pulserita, no es la playera, no es la gorra, Claro, ¿no? Es qué significa tenerlo, qué exacto. significa la tele, ¿no? Sí, Significa que era un espacio juntos, significa que era algo que hacíamos, qué significa la gorra, ¿no? Es sí. acordarme de esa persona o verla con esa. Entonces, más bien es lo que simboliza en la relación. Por eso es que si no estás logrando salir, pues hay que deshacernos de esas cosas, Sí, ¿no? claro, claro. Y si sientes, pues lo que comentábamos, si sientes que a lo mejor podría estar cayendo en patológico, que ya es demasiado, porque también es importante, yo creo, ser bien honesto con uno mismo. Y pues si así te sientes, pues buscar la ayuda, para eso está la terapia, Ujú, definitivamente. O sea, buscar la ayuda del especialista para salir de ahí, porque sí, o sea, está bien hacer un duelo, ujú, está bien ujú, ujú. darle su tiempo y su espacio a esa persona porque significó algo en tu Claro, vida, claro. probablemente por eso la extrañas, ¿no? Pero también está bien que en determinado momento sanes y te permitas también, una, estar en paz y dos, tal vez en un futuro, si es lo que deseas, poder incluso tener una nueva relación, Así ¿no? es, así es. Sí. Y ahora, bueno, en estos casos de que sienten esta angustia, que se quedan como muy estancados,
¿Qué tipo de trastornos son los más comunes? Ujú. Para que la gente también se dé una idea y si se identifica con algo pueda decir, ok, puedo buscar ayuda, ¿no? O sea, Con los más comunes, como de apego, de codependencia, ¿qué sería? propio o del otro. No, de uno, si te estás sintiendo Ah, muy ok. mal, ¿cuál sería el trastorno que podrías tal vez decir, ok, me voy a checar que no sea esto, ¿no? Creo que el principal es depresión mayor, ¿no? Un trastorno depresivo mayor hay que descartarlo. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno depresivo mayor? Tristeza casi toda parte del día, ¿no? Una sensación de lentecimiento, hipersomnia o insomnio casi todas las noches, aumento o pérdida de peso del 5%, culpa excesiva, pensamientos de muerte, problemas digestivos. Y me parece que estoy nombrando casi todos, ¿no? Ok, ok. ¿No? Un descuido evidente, ¿no? En el baño, levantarme de la cama, ser funcional. El arreglo. El arreglo, diario, ¿no? ¿no? O sea, Dejarte sí. de arreglar, dejarte de hacer Quedarte en cosas. pijama todo el día, tal vez, Exacto, sí. Ajá. ¿no? O bueno, a lo mejor puedes estar en pijama, puedes no arreglarte pero estar haciendo cosas, ¿no? Sí. Entonces, como ver cuáles son los criterios que cumples, ¿no? Para ver si estás pasando por un episodio de depresión mayor, ¿no? Ok, ok. Ese sería uno. El de dependencia, creo que la característica principal sería la la abstinencia, te iba a decir en inglés, Sí. pero luego me ando ubicando por cocha, pero la abstinencia, ¿no? Esta sensación de angustia de saber de él y que nos hace buscar información. Entonces, ese es el síntoma principal de la dependencia, estar buscando excusas para pensar que la culpable eres tú, ¿no? Para perdonarlo, ¿no? Ok. La dependencia tiene también a veces un síntoma que viene acompañado del abuso emocional de la otra parte, ¿no? Entonces, Sí. esta disonancia cognitiva en donde hoy te odio y mañana te vuelvo a amar, Sí. ¿no? Entonces, hoy te odio y mañana te extraño y mañana quiero volver contigo, ¿no? Sí, Entonces, sí. es un síntoma claro también de la codependencia No, generada justo por una relación de abuso. y ahí lo malo es lo que te decía que a mí me pasó, es que tú de verdad crees que va a volver esa persona divina, la que sí te quiere, la que es bien linda, la El que te dice cosas, personaje, ¿no? ajá, entonces sí te la vives o esperando o incluso, como tú dices, buscas la manera del contacto, porque qué tal si Así ahorita es. ya regresó esa persona que Así me es. encanta, Así ya no es. es el que me rechaza, ¿no? Entonces sí Así es. es complicado y sobre todo cuando son situaciones de abuso, Uh-huh. porque te enganchan. O sea, ahí sí, definitivamente yo siempre diría, busquen terapia, porque en esas situaciones es muy difícil salir sola. Muy difícil. O sea, una mente que te mete en un ciclo de abuso es una mente muy ágil, ¿no? O sea, no quiero hablar de inteligente porque hay muchos factores para considerar a una persona inteligente, pero es una mente muy ágil. Y es una gente que logra fácilmente leerte y volverte a meter en un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, maneja la intermitencia, la retroalimentación, el cariño, los detalles, de una manera tan específica que logra generar una dependencia en ti. Y entonces cuando te quitas este estímulo, que es el abuso, vas a pasar tú solita por el círculo, ¿no? Sí, O sea, claro. porque vas a estar entre la idealización, el Sí, enojo, claro, claro. idealización, amor, personaje bondadoso, ¿no? Personaje patético, etc. Entonces es un ciclo dificilísimo de romper. Sí, a mí me pasó, yo sabía por qué me había retirado de la relación, yo estaba consciente del daño que estaba recibiendo y aún así venían estos recuerdos de lo bonito que tenía siglos de haber sucedido, ¿no? Yo decía, ¿por qué mi cerebro sigue aferrado a tan poquitos momentos bonitos y no se acuerda de todo lo malo y de por qué salí de ahí, ¿no? Disonancia cognitiva se llama. Sí, claro. Entonces, es bien importante también que notes esto, que te des cuenta cuando te está pasando y que digas,
a ver, si estoy consciente, me Ujú. retiré, digo, ojalá ya hayas salido, si ese es tu caso, ¿no? Que hayas salido de Ujú. ahí. Pero sobre todo esta parte de acordarte, o sea, saber que tu cerebro va a querer volver a lo bueno, pero también estar bien consciente de que lo bueno era bien poquito. Y de hecho, hasta te pasa luego que Ujú. como ya empiezan con lo malo, ¿no? Ya te están criticando, juzgando, sobajando, lo que sea. Y entonces cuando ellos vuelven a ser lindos, con una migajita que te den, te sientes, dices, wow. O sea, me tocó la mano. Ujú. Wow, sí me quiere. ¿Por Ujú. qué? Porque estás en esa abstinencia precisamente Ujú. y entonces cualquier cosita es buena. Entonces, por eso yo sí siempre diría, y aquí está Doris, que su terapia es exactamente para este tipo de Ujú. situaciones, que busquen ayuda Ujú. profesional. Porque de verdad nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Y no te va a decir, ¿qué crees? Ay, pero ahí no eres feliz. O sea, te va a Ujú. decir, esto es lo que tú conoces, esto es lo que te acostumbras y es Así lo que te es, pide el sistema, ¿no? así es, Sí, así es. Entonces, tomar terapia se vuelve no importante, se vuelve la única salida. Cuando hay un duelo patológico, exacto. cuando la historia de vida, cuando la historia de la relación te hizo justo no poder salir como de otra relación regular, Así ¿no? es, sí. Te crea Y una ese, dependencia, ¿no? así es, y entonces vas a empezar a tener síntomas que sabes que no tuviste en tus otras relaciones, ¿no? En tus otras separaciones de relaciones. Esa es Exacto. una característica, ¿no? Cuando te comparas con las otras relaciones dices, esto no lo había vivido yo así, ¿no? Ahora, si tu patrón de separación de parejas es así, entonces hay que echarnos un ojo porque de todas tus parejas te separas con ese dolor, ¿no? Claro. Todavía más urgente la terapia. Todavía más urgente. Sí, claro. Ujú. O sea, no es nada más, no repitas, no es nada más supera esta ruptura, sino Ujú. también no repitas este patrón. ¿Y por qué lo Así estás es. ¿Y por repitiendo, qué lo no? estás repitiendo? Exacto. Sí, sí, claro. Ujú. Oye, fíjate que, bueno, habíamos comentado el episodio Ujú. anterior que vamos a hablar de narcisismo. Ujú. Entonces, a mí me encantaría que el próximo episodio, Ahora sí le precisamente como demos. ya nos dirigimos hacia allá, ahora sí vamos a hablar de qué pasa cuando estás en esa relación Ok, abusiva, ¿no? Y cómo se ve, perfecto. ¿ok? La siguiente, ahora sí ya los dos caminos nos han llevado a que hablemos de eso. Totalmente. Entonces ya no hay de otra. Entonces, pues te agradezco enormemente otra vez que hayas compartido con nosotros este tiempo y este espacio. Y por favor, recuérdale a la gente dónde pueden encontrarte para que... Claro que sí. Instagram, psic.doris.gonzalez.rode, LinkedIn, Doris González Rode y Doctoralia Doris González Rode, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Gracias. Y yo soy Kat González. Puedes encontrarme en Instagram y TikTok como @CatGlesTerapeuta, en Facebook como Kat González Terapeuta y en YouTube y en Spotify con el podcast @Perdidamente Podcast. Gracias por darte este tiempo y este espacio para crecer y sanar juntas. Y recuerda que este es tu espacio para pensar, para divagar y para reflexionar perdidamente.